Capítulo 102. Vol 2. Horas del día. Espera un momento antes de irte. Hice una pausa en mi lento avance y me di la vuelta con la misma rapidez. El camino de regreso al Mojave había sido largo y peligroso, incluso sin tener en cuenta todo lo que había traído conmigo. No tenía ni idea de cuál era el camino y tuve que hacer conjeturas basándome en la brújula de mi Pip-Boy. Durante todo el tiempo me vi obligado a vagar por las colinas y mesetas intentando encontrar un buen camino. Al menos había uno. Poca gente iba a la madre sin saber qué había allí. Pero quienes sí lo habían hecho tenían un sendero, y al menos me dio algo que seguir. Lo más probable era que estuviera recorriendo el mismo camino por el que Perro me había llevado al entrar. Si no, estaba tan cerca que daba igual. La diferencia era que él tenía que caminar cargándome. Yo tuve que caminar cargando más de 1000 libras en salvamento y metales preciosos. Ni qué decir tiene, a pesar de tener un caddy para cargar casi todo y una resistencia descomunal, me tomé muchos descansos. Aunque lo difícil no llegó hasta que llegué a lo que mi Pip-Boy me indicó, la zona justo más allá de tierra de nadie. Justo a las afueras del campamento Forlornope. Fue entonces cuando empecé a cargar con todo cuesta arriba. Después de recorrer aproximadamente 1,5 kilómetros, finalmente llegué a la puerta exterior del búnker, una al pie de un pequeño acantilado. A juzgar por su aspecto, supuse que estaba conectada con el búnker de la hermandad que había encontrado. El que Elijah había convertido en una trampa. Tras comprobar si había trampas en la puerta, acerté. Más allá de la puerta había un pequeño pasadizo que conducía de vuelta al búnker propiamente dicho. Más allá, la misma habitación que me había gaseado en primer lugar. No me costó mucho desactivar las partes de la trampa que me atraparían. Presioné algunos interruptores, abrí algunas válvulas y soldé la tubería para que no volviera a funcionar. Dudaba que realmente funcionara sin que alguien viniera a reiniciarlo, pero no iba a correr riesgos. Solo faltaba atravesar el espacio. Una habitación con literas. Con una de esas malditas radios de la madre en el centro. Incluso sin el collar, tenía miedo de empezar a oír el pitido, justo debajo de mi barbilla. Entonces empezó a hablarme. Justo lo que necesitaba. Aparatos inteligentes. Espero que hayas disfrutado de tu estancia, dijo la voz de Vera. Las despedidas pueden ser un momento de tristeza. Dejar ir, difícil. Mi mente regresó brevemente a la madre. De vuelta a sus calles estrechas y nubes carmesí. Axristine. Atrapada en ese lugar, interminablemente, como cualquier otro fantasma. Como huésped de la Sierra Madre, conoces esa verdad mejor que nadie, continuó la voz con suavidad. Con dulzura. Frederick Sinclair creía que la vida podía renovarse cada día, que la fortuna era más importante que la riqueza en tus manos. La mención de Sinclair me hizo fruncir el ceño y gruñir. Él era tan culpable de todo lo ocurrido allí como Domino y Elijah. La razón por la que tanta gente murió. Solté mi salvamento y volví hacia la radio. Sentí la tentación de sacar la pistola y destruirla. A pesar de ese deseo, no lo hice. No cambiaría nada. Amor. Vida, familia, a quienes cuidar y a quienes te cuidarán, dijo la voz, como un bálsamo para todo lo que había pasado. Para quienes conocen estas alegrías, la Sierra Madre ofrece poco que no tengan ya. Mis pensamientos abandonaron a la madre, a Christine y todo el dolor que las rodeaba. Regresaron al Lucky 38, a la suite presidencial. A mis compañeros. Esperándome. Había estado ausente casi 3 semanas. Solo esperaba no haberlos preocupado demasiado. No después de todo lo que ya había pasado. Allá afuera, en el mundo, más allá de estos muros, tienes la oportunidad de empezar de nuevo. Espero que regreses en tiempos más felices. Hasta entonces, la Sierra Madre, y yo, te llevaremos en nuestros corazones. Sin decir palabra, me acerqué a la radio. Con suavidad, giré el dial y la apagué. La última señal que aún atraía a la gente a la madre se había esfumado. Dejé escapar un suspiro lento, dejando que el estrés que sentía se fuera con él. Ese había sido un mensaje extraño para lo que podría haber sido una despedida normal, tipo vuelve pronto. Pero me pareció extraño. No había oído nada igual en el camino de vuelta. Solo me lo había puesto a mi regreso. Me había parecido extrañamente conmovedor. Casi dirigido. No era de los que se creían historias de fantasmas. No sabía si existía el alma, ni si algo venía después de que finalmente mordiéramos el polvo. Quizás solo le estaba dando demasiadas vueltas. Aún así, la madre había sucedido. Toda esa gente, todo por lo que habían estado allí, se había ido. Todo el sufrimiento, inútil.
Lo único bueno que pude haber sacado de ello, atrapada allí por voluntad propia. El oro y el rescate apenas si contaban como premio de consolación. Pero todo había terminado. El canto de sirena de la madre había llegado a su fin. Cualquiera que buscara ahora no encontraría nada. Salvo una mujer con cicatrices, esperando amablemente guiarlos de vuelta a un mejor camino. Si eran lo suficientemente inteligentes como para tomarlo. No pude evitar desear que ella fuera feliz. Ella y Verónica, a la larga. Con la radio apagada, volví al búnker y me puse a trabajar. Primero y principal, fui a la habitación que tuve que forzar la primera vez que llegué. Prácticamente la única habitación allí, aparte de la que servía de entrada y la trampa del fondo. Esa, supe entonces, había sido el escondite de Elijah. Fue ese conocimiento lo que hizo que todo lo demás encajara. Todos los fragmentos de tecnología acumulados. Los libros y manuales acumulados. Ya podía distinguir que el lugar había sido un puesto avanzado de la hermandad. La insignia seguía allí en las paredes. Pero también había algo más en el lugar. Algo que no podía identificar. Era una obsesión. La obsesión de Elías. Todo lo que había acumulado en ese espacio había sido para descifrar los secretos de la madre. Sin que le exigiera el esfuerzo de entrar. No podía decir cuánto se había acercado, ni siquiera observando todo en esa habitación con mi nueva perspectiva. Pero estaba en el camino correcto. En un rincón de la habitación estaba una de las máquinas expendedoras de la villa. Una prueba con unas fichas de casino me confirmó que la había mantenido funcionando, a pesar de todo lo que había hecho para que así fuera. Mientras disfrutaba del breve refrigerio que me proporcionó, observé el otro trozo de la madre que aún permanecía en la habitación. El frasco con residuos de nube, junto a la máquina y el equipo con el que imaginé que Elijah lo había fabricado. Podía ver que lo había hecho él mismo por una pequeña muestra que estaba en un tubo encima de la máquina. Por todo lo que había entendido de las notas sobre los materiales que encontré alrededor de la madre, nadie conocía su origen. Sin embargo, parecía que, si quedaba algo de aquello, intentaría propagarse. No era fácil, al parecer. Las condiciones debían ser las adecuadas para que funcionara. De lo contrario, ya habría abandonado la madre hacía tiempo. Quizás fuera el aire estancado. Que se acumulara en residuos con el tiempo y la falta de viento en la villa lo favorecían, al menos en las zonas donde era más peligroso. Elijah había construido una máquina para propagarlo más rápido. Tal como dijo que planeaba. Me dio escalofríos pensar en lo cerca que había estado de lograrlo. Incluso si la nube no pudiera propagarse en zonas abiertas, habría sido catastrófico en lugares cercanos, como New Vegas o Freeside. Cualquier lugar lo suficientemente amurallado como para permitir su expansión. Las zonas más abiertas del Mojave habrían sido seguras, pero Elijah tenía planes para todos. Me alegró aún más que se estuviera pudriendo en un ataúd de hormigón. Puede que el yermo no siempre fuera el mejor lugar, pero no merecía más gente del calibre de Elijah. Ya había suficientes para todos, y vivíamos en su desastre. Quise destrozar la máquina en ese mismo instante. Sacar algo más del Mojave que debería haberse quedado en la madre. Sin embargo, sabiendo que los componentes de la nube se autopropagaban, sobre todo en ambientes estancados, me abstuve. La máquina era inofensiva, salvo para producir pequeñas muestras de nube, y todo parecía estar prácticamente contenido. Lo último que quería hacer era arriesgarme a liberarla en el búnker y dejar que empezara a crecer desde allí. Una eliminación adecuada significaría devolverlo todo a la madre Y. Sí, no. Además, el búnker era un buen escondite. Mejor no arriesgarse a destruirlo volviéndose un cavernícola con la máquina que apenas dominaba. Eso solía tener consecuencias desagradables. Aparte de eso, no sentía la necesidad de investigar mucho sobre la habitación. Casi todas las cosas que había en ella podían usarse para cualquier reparación que necesitara, pero podían dejarse por ahora. Ya llevaba más de lo que razonablemente debería haber llevado cualquier persona cuerda, sin haber descubierto dónde habían tirado el resto de mis pertenencias cuando Perro vino a buscarme. Subir mi carrito por las escaleras fue todo un reto, dado lo cargado que estaba, pero lo logré. Por desgracia, al llegar arriba, recordé que la única salida del búnker era por escalera. Lo que significaba que no solo había sido en vano subir el carrito, sino que además tendría que cargar con todo a pie. Lo bueno es que encontré donde Perro había guardado mis pertenencias. Los había tirado a la entrada. Con todo el cuidado con el que se patea una lata por la calle. Ayudó a explicar por qué había un cadáver allí, en lugar de estar discretamente abandonado en otro lugar. Algo que también había olvidado hasta que lo volví a ver.
Habían sido unas semanas muy largas. Me preguntaba cómo habían llegado tan lejos antes de que les volaran la cabeza. Quizás fue un intento temprano de Elijah por hacer funcionar los collares, antes de descubrir cómo hacer funcionar las trampas. En cualquier caso, merecían una mejor manera de irse de la que habían tenido. Probablemente. Tras cambiarme el traje de asesino y ponerme de nuevo mi armadura de ranger veterano, fueron mi primera orden. Los subí a la superficie y les di un entierro rápido al límite de la tierra de nadie, entre Fort Lornope y Nelson. Aunque solo un entierro parcial. Cualquiera que viniera a buscar cuerpos más tarde los encontraría, con suerte, mejor que yo. Luego bajé de nuevo al búnker y comencé el tedioso proceso de subir todas mis pertenencias. Me llevó casi una docena de viajes, subiéndolo todo lo mejor posible. Nada fácil cuando debía de estar cargando más de 1 tonelada de peso muerto. Intenté desesperadamente subir el carrito, pero no supe cómo pasarlo por la alcantarilla. Daba igual cómo lo cortara, iba a tener que traerlo todo de vuelta a la fuerza. A pie. No me fiaba de eso. Por muy aislado que estuviera el búnker, nadie vendría a husmear. Incluso después de asegurarme de que la baliza estuviera desactivada, sabía que siempre existía la posibilidad de que alguien se colara colina abajo. No iba a dejar que alguien se llevara el botín que tanto me había costado conseguir. Mi metal brillante, sin tacto. Antes de realizar el ascenso final, me tomé el tiempo de cambiar mi casco de seguridad, reemplazándolo por mi casco ranger y máscara de gas. Pero antes de ponérmelo, me miré en el reflejo de la visera del casco de seguridad. Sabía quién era el tipo que me devolvía la mirada. Un desgraciado que no dejaba de tomar malas decisiones. Que probablemente había vuelto a preocupar a mucha gente por él, porque había desaparecido. Iba a tener consecuencias, y estaba seguro de que él lo sabía. Pero también pude ver algo más. Parecía cansado. Abatido por haber sobrevivido a una pesadilla. Probablemente aún pensaba en la chica a la que tanto deseaba salvar. Porque sabía que merecía algo mejor que lo que la hermandad o la madre le habían dado. Aunque no hubiera sido su trabajo intentar salvarla, simplemente no quería que nadie más quedara atrapado en ese lugar. También había fracasado en eso. Una gota de agua cayó de las tuberías y aterrizó en la visera de la máscara. La limpié y la guardé, antes de volver a ponérmela. Me reconfortó la sensación del sello bajo la barbilla y el tinte de sus lentes al ajustármela. Me recordó, solo brevemente, a los monstruos que usaban máscaras no tan diferentes. Sentí un escalofrío recorrer mi columna mientras me giraba y comenzaba a salir del búnker una última vez. Tenía un largo camino por delante. Levanté la cabeza de mis brazos cruzados con un sobresalto. Parpadeé con fuerza mientras intentaba desvelarme. Oía a la gente moviéndose a mi alrededor, hablando en voz baja y cautelosa. No sabía si era por cortesía o porque acababan de despertar, pero al menos sabía que no era nada preocupante. Poco a poco, mis ojos se acostumbraron a la luz de la habitación, que vi provenía del resplandor que entraba a raudales por las ventanas de la pared frontal, al otro lado de la sala. Estaba sentado a la mesa de mapas, con los brazos cruzados y el cuerpo rígido por la posición en la que me había acostado. Mientras me enderezaba lentamente, sentí que algo se deslizaba de mis hombros y se encajaba entre la silla y yo. Una manta, reveló otro vistazo. Una grata sorpresa. No recordaba haberme envuelto en una, aunque apenas recordaba haberme quedado dormido en la mesa. El resto de la noche también resultó ser un fiasco. Tenía el presentimiento de que lo sería, después de lo ocurrido en Colesgate. Era solo una pequeña esperanza de que pudiéramos reunir algo antes de tener que reagruparnos para la noche. Sin embargo, como era de esperar, los Colmillo Blanco aprovecharon al máximo la oportunidad que se les había presentado. Si bien no habían vaciado todos los escondites que aún quedaban en nuestra lista, muchos sí lo habían hecho. El caos con la policía debió de haberles dado el espacio que necesitaban para reagruparse y reubicarse. Dudaba que hubieran ido muy lejos, pero lo suficiente como para que lo que conocíamos prácticamente no sirviera de nada. Solo en unos pocos lugares aún había gente esperando, ellos mismos empacando. Les quitamos todo lo que pudimos. Pero no fue gran cosa. Ninguno de nosotros pasó inadvertido que estábamos luchando contra viento y marea, pero vaya si era una batalla difícil. Tras pasar lo que quedaba de la noche dando vueltas, nos reagrupamos alrededor de la medianoche. Pasamos quizás 1 o 2 horas más, repasando lo poco que habíamos encontrado y actualizando el mapa. Luego, todos nos fuimos a dormir. Lo último que recuerdo de eso es que Zoe y yo éramos los únicos que seguíamos revisándolo todo.
Estoy bastante seguro de que el cachorro se había ido al paraíso antes que yo, pero al final ambos llegamos. Había algo en el mapa que no cuadraba. Cosas que sabía que nos guiñaban el ojo, pero que simplemente no se manifestaban. Al despertar, ese pensamiento me asaltó, justo en el momento en que me di cuenta de que Zoe ya me había abandonado. Un vistazo rápido me mostró a Ruby vaciando una lata de pienso para perros. Todos parecían exhaustos, excepto ella. Tampoco estaban acostumbrados a trasnochar. Probablemente no se habían despertado mucho antes que yo. Eso, y saber todo lo que estaba pasando, los agobiaba. Flexioné mis hombros hacia atrás, aliviando la rigidez de ellos. ¿Dormiste bien?, preguntó Jaune. Me giré para mirarlo y noté los restos desvanecidos de un ojo morado en su ojo izquierdo. Bastante bien, le dije. ¿Ustedes? Como un muerto, cantó Nora, estirando los brazos. Y un poco dolorido también. Significa que anoche te ejercitaste de verdad, le dije, levantándome lentamente del asiento. ¿Qué hay en el menú? No mucho, respondió Ren cerca de la estufa. No nos sobró tanto de ayer como pensábamos. Tenemos café, tostadas y algo de fruta. Desayuno de campeones, con fruta y tostadas. Dame, dije, indicándole que me sirviera una taza. Mientras lo hacía, miré la hora en mi Pip-Boy. Eran aproximadamente las 11:20. Sin duda, habíamos perdido bastante tiempo durmiendo, pero prefería descansar cuando no podíamos hacer nada que agotarnos. Ya le había demostrado lo que se ganaba con eso. Ren me pasó una taza de café humeante y le puse una pajita, luego mi máscara. Un rápido trago del elixir mágico negro me devolvió por completo al mundo de los vivos. Mientras daba un sorbo a mi bebida, evalué dónde estaban los demás y qué sabía que tendría que hacer antes de que terminara el día. Jaune había vuelto con Pirra en la sala, saboreando su escaso desayuno mientras revisaba sus pergaminos, probablemente repasando los daños y las secuelas de la noche anterior. Nora y Ren estaban en la cocina, limpiando el desastre del banquete de ayer, moviéndose con bastante sincronía. Algo me decía que era una tarea en la que ambos tenían práctica. Ruby, Weiss y Zoe también estaban en una de las mesas de la esquina revisando sus pergaminos mientras tomaban café. A juzgar por los libros y archivos que llevaban, intentaban dar sentido a lo poco que habíamos reunido, bueno, Ruby y Weiss, al menos. Zoe se contentaba con robarle las caricias y los masajes en la panza a Snowflake cuando podía y la miraba cada vez que ella se detenía. No veía a Blake por ningún lado. Pero, a juzgar por el hecho de que nadie se preocupaba por ella, no había vuelto a desaparecer. Lo que dejó a Jan mirando por la ventana hacia la calle. No podría haber sido más obvio que algo la molestaba, ni siquiera si lo hubieran pintado sobre su cabeza con neón. Pero su reacción, por lo demás inexistente, a los pocos juegos de palabras que hice fue suficiente. Esa chica no fallaba en sus chistes malos. Yo también tenía al menos una ligera idea de por qué estaba de tan mal humor. Pero, en lugar de empezar a desactivar esa bomba de relojería, adopté un enfoque diferente. Empecé cruzando la habitación hacia Weiss y Ruby. Aún quedaban muchos asuntos por resolver, aparte de lo que estaba pasando con Jan. Como mínimo, empezar con algo que no fuera cortar todos los cables a la vez. Pasos pequeños. Me deslicé entre los muebles mientras me dirigía hacia Weiss y Ruby. Al hacerlo, pasé junto a Jaune y Pirra, que observaban las consecuencias de todo lo sucedido la noche anterior. Los medios de comunicación estaban entusiasmados con el asunto. Todos los chismes sobre la reina de la lucha de Argus y su premio habían desaparecido de la prensa sensacionalista, reemplazados por pesimismo y desesperanza, que contabilizaban los daños causados por el colmillo blanco. Ya no me sorprendía el típico alarmismo y la desesperación. Solo que tuvieran el descaro de hacerlo, sabiendo perfectamente cuántos Grimm se sentían atraídos por la negatividad que lo rodeaba. Alguien necesitaba una patada en la ingle. Lamentablemente, no pude ser yo quien la diera. ¿Esa manta es tuya?, le pregunté a Jaune, mirando su pergamino. Me miró secamente, mientras el moretón se desvanecía. ¿Qué opinas? Gracias, le dije, antes de continuar hacia mi destino original. Un gesto amable de su parte, aunque tuvo suerte de que mi escopeta estuviera en la otra habitación. Me sorprendió que para entonces no se hubieran dado cuenta de cómo dormía. Uno pensaría que con haberle dado con la punta de una escopeta recortada más de una vez habría sido suficiente. De cualquier manera, crucé la sala y me uní a Ruby y Weiss mientras revisaban la información que habían recopilado. Ambas me miraron con ojos cansados cuando me acomodé cerca de ellas. Buenos días, dije asintiendo. Buenos días, respondió Ruby alegremente.
¿Cómo dormiste? Está bien. ¿Ustedes dos? Bien, respondió Weiss, sin dejar de rascar a Zwei. Aunque me habría venido bien que este tipo me saltara encima en plena noche. La cabeza de Zwei se inclinó hacia Weiss mientras jadeaba satisfecho. Casi como si dijera, parece que no te importó. Parecía más listo de lo que aparentaba, así que quizá lo era. Le pasé la mano por la espalda y la atención extra lo hizo tumbarse de lado, esperando caricias en la barriga. Tienen que tener cuidado con este, es un alborotador, dije con sarcasmo. ¿En qué están trabajando? Estamos revisando algunas de las cosas que encontramos anoche, dijo Ruby, sosteniendo un fajo de papeles. No era mucho, pero algo es algo, ¿verdad? Significaría más si algo de esto tuviera sentido, dijo Weiss con voz entrecortada, rascando a Zwei. ¿Qué quieres decir? Pregunté. La mayoría de lo que encontramos eran manifiestos de envío. Viejos, respondió Weiss. No sé cómo el colmillo blanco logró conseguirlos, pero varios no tienen sentido. Son para polvo y municiones, sí, pero hay otros para mercancías menos importantes. Como papel higiénico o materiales de construcción. Supongo que eso está un poco fuera de lo normal, asentí, recordando vagamente algo similar de informes anteriores. Comparé la mayoría con cargamentos que también han sido secuestrados. Ninguno está ni remotamente cerca de Vale, continuó Weiss, tamborileando con los dedos en el costado de Zwei. Iba a ponerlos en el mapa después de que despertaras. Aunque me pregunto cómo todo esto realmente ayuda ahora. Cada pieza cuenta, aunque no sepamos cómo encaja en el panorama general, le dije para tranquilizarla. A estas alturas, cualquier cosa es mejor que nada. No sé cómo se supone que hagamos esto, dijo Ruby, decidida. Pero tenemos que hacerlo, y vamos a... Se desplomó un poco. Aunque estaría bien si fuera un poco más fácil. Siempre, asentí. ¿Están bien? Sé que anoche fue un desastre para todos. Ninguna de las chicas respondió de inmediato. Ambas me miraron un momento, antes de apartar la mirada, algo pensativas. No tanto tristes ni disgustadas, sino más bien preocupadas, cada una a su manera. Weiss no parecía asustada, sino preocupada. Había algo más pensativo y contemplativo en su expresión, tal vez compartimentando todo lo sucedido, intentando lidiar con ello a su manera. Yo no había estado presente en lo que fuera que hubiera ocurrido, pero sabía por Jan que Weiss fue quien arrasó el arsenal. ¿Cómo lo hizo? Yo tampoco tenía ni idea, pero debía asumir que fue un accidente. La demolición a gran escala no era el estilo de Weiss. Aunque, dada la cantidad de poder que demostraba, tal vez podría aceptar la idea. Ruby, en cambio, era un poco más fácil de leer. Tenía la boca fruncida, el ceño ligeramente fruncido. No intentaba ocultar lo que sentía por la noche anterior ni por todo lo sucedido. Solo había captado el final de todo lo ocurrido entre ella, Jan y Taurus. Por lo poco que entendí, había estado presente cuando Sam resultó herida. Su actitud dejaba claro que mucho la agobiaba, sobre todo sabiendo que habían muerto varias personas, sin contar a los que murieron combatiendo en el arsenal. Aún así, a pesar de lo poco que intentaba ocultar sus sentimientos, había algo diferente en Ruby. No era lo mismo que Weiss estaba haciendo, desmenuzándolo todo y trabajando en cada uno de ellos. Aunque estuviera disgustada, parecía extrañamente tranquila. Como si estuviera en el ojo del huracán. Ruby frunció los labios y habló. «Estamos bien», respondió. «Todo lo que pasó anoche fue mucho, ¿viste lo que les hicieron? A los guardias afuera de la prisión, cerca del arsenal». Recordé lo que había pasado la noche anterior. Conocía la escena de la que hablaba Ruby. Penny y yo teníamos que pasarla por alto. En cualquier otro momento, algo así habría sido motivo suficiente para desviar mi atención. Empezar a investigar quién lo causó y por qué. Solo que ya sabía quién lo había hecho en ese caso, y ya sabía el por qué. Todo resultó en una muerte violenta y sin sentido. Lo vi, respondí, asintiendo. No fue bonito. Ese tipo de cosas nunca lo son. ¿Cómo lo afrontas? Preguntó Weiss, levantando la vista de Zwei. Su mirada indicaba que buscaba orientación. ¿Alguna idea sobre cómo manejarlo? No tuve tanto para dar como me hubiera gustado. ¿Te acostumbras? Respondí. Te molestará cada vez que lo veas, pero te acostumbras. Se han ido, y no puedes cambiar eso. No puedes cambiar nada. Pero te acostumbras. Cuando no son personas que conocías, es más fácil así. No es que no te importe, la empatía puede ser algo terco, pero no los conocías. Enredarse con personas que nunca conociste no soluciona nada.
Lamento que se hayan ido, dijo Ruby con tristeza. Pero sigue adelante. Porque tienes que hacerlo. Por su bien y por el tuyo, le dije. No pudimos evitar lo que pasó anoche. No sabíamos qué estaba pasando y no podríamos haberlos salvado. Eso estaba fuera de nuestro control. Negué con la cabeza. Sé que parece cruel, actuar como si esa muerte no significara nada. Para alguien sí, te lo prometo, no puedes permitir que seas tú, si va a ser algo que te impida moverte. No podemos ayudar a nadie si nos quedamos quietos. Los dos asintieron y guardaron silencio. Supuse que estaban asimilando mis palabras. Había visto y causado mi parte de muertes, entendía el impacto que tenían, así como entendía que había que mantenerlo a distancia cuando se podía. Habría más ocasiones en las que no se podría. Lo habrían aprendido si hubiéramos perdido a San. Pero creo que también lo entendieron. Lo que significaba que necesitaban saber algo más. Señalé los documentos que estaban revisando. Pueden ponerlos en el mapa cuando estén listos, les dije. Si alguno necesita hablar con alguien... Aquí estoy. Ambos asintieron, reconociendo. No podía hacer mucho por ellos en ese sentido. Era algo que tendrían que aceptar solos. Pero si podía ayudarlos, lo haría. Era una de las pocas personas que conocían que podía entenderlo. Weiss, fría como la nieve alrededor de Jacobstone, parecía contenta de intentar manejarlo ella misma. Dijo que había perdido a gente a manos del Colmillo Blanco en el pasado. Amigos de la familia, socios. Probablemente ya tenía alguna idea de cómo manejarlo. No podía decir lo mismo de Ruby. Pero cuando Ruby me miró, noté algo diferente en sus ojos. No estaban más apagados, ni nublados ni confusos. Simplemente había algo diferente en ellos. No sabía exactamente qué. Incluso cuando me dedicó una suave sonrisa y asintió, seguía ahí. Ese algo diferente. Si me necesitara, probablemente descubriría de qué se trata. Weiss y Ruby se levantaron de la mesa, llevándose a Zwei con ellos. Mientras se dirigían al mapa para empezar a trazar sus hallazgos, volví mi atención hacia Jan. Estaba de pie, apoyada en el marco de una de las ventanas delanteras. Junto a ella había un frutero que parecía inamovible desde que lo armaron. No pude distinguir qué miraba por la ventana, si es que era algo importante. Pero apenas reaccionó cuando me acerqué a ella. Sus ojos lilas parpadearon y me miraron brevemente antes de volver a la ventana. ¿Ves algo interesante? Pregunté. Tarareó Jan, sin aportar más aclaraciones. ¿Algo llamativo? Volví a intentarlo. ¿Algo indescriptible? Pregunté. Frunció el ceño y parpadeó, girándose para mirarme. Bueno, parece que te has quedado sin palabras, le dije. Así que o Black te ha mordido la lengua, o lo que sea que estés viendo te está dejando muda. Miré por la ventana, hacia la calle. Ese cubo de basura parece particularmente sospechoso. Detente, resopló Jan. ¿Detener qué? Pregunté. Lo que sea que intentes hacer, dijo Jan. No estoy de humor. Ya me di cuenta, dije. Menos ganas y más concentración. La expresión de Jan se agrió cuando me miró, claramente cada vez menos feliz a medida que avanzaba la conversación. Levanté las manos con inocencia. Vale, lo entiendo. No estás contenta. No es broma, respondió Jan, volviéndose hacia la ventana. Me froté la nuca con la mano, y luego miré por la ventana. Conversaciones como esta eran horribles, e intentar que Jan lo entendiera no era algo que pudiera obligarla. Al mismo tiempo, si no lo intentaba, nada iba a cambiar. Después del desastre de anoche, necesitaba al menos intentarlo. Había suficientes problemas pendientes. Este no podía ser uno de ellos. Sé que la conversación que tuvimos no fue agradable, dije. Por si sirve de algo, lo siento. La mirada de Jan volvió a mí, aunque seguía mirando hacia la ventana. No dijo nada, y parecía que me miraba más a través de mí que a mí. Lo que pasó en casa de Junior fue un error. Pero pasó, le dije. No te culpo por nada. Pero está claro que algo te preocupa, y te ha preocupado desde ayer. Hemos pasado por mucho, fue la única respuesta de Jan. Por eso intento decir, insistí. Si necesitas hablar con alguien... Aquí estoy. Ruby, Black y Weiss también. Somos un equipo, necesitamos poder contar los unos con los otros. Sí, la puerta del baño se abrió y salió Black. Vestía su ropa habitual y llevaba el pelo recogido en una toalla. Sin dudarlo un instante, Jan giró sobre sus talones y salió disparada de la conversación. Cruzó la habitación a toda velocidad, agarró su bolso, se escabulló de su compañera y desapareció en el baño.
La puerta se cerró de golpe tras ella, con el seguro puesto. Todos observaron la repentina reacción con confusión. Aunque no hubieran estado prestando atención a lo que estábamos hablando, la respuesta de Jan fue una sorpresa. La única que parecía no tener a Jan en la mira era Nora. En cambio, me observaba con esa mirada curiosa y conspirativa que sugería que sabía algo que yo desconocía. O, quizás, que yo era un idiota por intentar tener esa conversación. Ella ni siquiera sabía de qué estábamos hablando, no tenía margen para juzgar. ¿De qué se trataba?, preguntó Blake, confundido. Estamos solucionando algunos problemas, dije, negando con la cabeza. Terminé mi café y me acerqué a Blake. ¿Cómo estás? Mejor. No muy bien, respondió. Noté que le dirigió a Ruby una mirada cortante y penetrante. ¿Estás dispuesto a explicarme lo que pasó anoche?, pregunté con dulzura. Blake frunció los labios, dándole vueltas a la idea. Pero pude ver el miedo en sus ojos que le impedía hacerlo por mucho tiempo. Todavía no. No aquí. De acuerdo, asentí. Solo quiero que sepas que estaremos aquí cuando estés lista. Y que vamos a hablar de ello. Blake simplemente asintió. Me alegré de posponer la conversación un poco más. Sin embargo, fue solo un breve respiro. ¿Has oído algo de Sam?, pregunté. Blake asintió. Me envió un mensaje esta mañana. Los médicos lo examinaron anoche. Aparte de tener el brazo entumecido, no encontraron nada malo. Tampoco estaban seguros de cómo se recuperó tan rápido de las lesiones que tenía. Lo obligaron a pasar la noche hospitalizado, pero se está recuperando. Dijeron que iba a dormir un poco, pero todavía está cansado. Los estimulantes pueden dejarte muy agotado, dije. Sobre todo con las heridas que tenía. Dormir es lo mejor para él ahora mismo. Eso y comer bien. Todavía no puedo creer que lograste salvarlo. Y mucho menos salvarle el brazo, dijo Weiss, levantando la vista del mapa. No mentía sobre ser médico, ¿verdad? Exagero, respondí. Los estimulantes compensan cualquier habilidad que me falte, pero he podido practicar con gente que sabe mucho más que yo. Bueno, Sam dice que lo agradeció, dijo Blake secamente. Eso, y que acudirá a ti la próxima vez que explote. Recuérdale que todavía me debe dinero y que lo añada a la cuenta, respondí, antes de dirigirme a todos. Tengo muchas habilidades y experiencia que la mayoría de ustedes no tienen. Si alguna vez necesitas ayuda, aquí estoy. Solo tienes que pedirla. Lo sabemos, dijo Ruby, sonriéndome suavemente. Gracias por estar ahí. Asentí con la cabeza. No necesitaba agradecerme, pero no podía negar que me sentí bien. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Jaune. Hemos vuelto al punto de partida y tenemos que estar de vuelta en Beacon mañana por la mañana. Eso no lo sé, dije. Pero sí sé que hay cosas que todos debemos hacer. Sé que las cosas pueden parecer malas, pero podemos lograrlo. Solo es cuestión de atar cabos. Pero ya están juntos, señaló Ruby, señalando el mapa. No creo que quede nada por encontrar. Créeme, siempre lo hay. Simplemente no lo parece, le dije, mirando el mapa. A veces solo necesitas cambiar el ángulo desde el que miras. Ataca desde otro lado. Parece que lo estamos mirando desde todos los ángulos, dijo Ren, rodeando la mesa. ¿Podríamos ponerlo patas arriba?, preguntó Nora. Creo que así tendríamos aún más ángulos. No sé. Te cuento, le dije. Mientras tanto, voy a dar un paseo. Les aconsejo que hagan lo mismo. ¿Por qué?, preguntó Weiss. ¿Cómo se supone que eso nos ayudará? Despeja un poco la mente, mira mejor desde otro ángulo, le dije, antes de señalar mi armadura y lo que quedaba de mi guardapolvo. Sé que tengo que visitar a mi sastre, y prefiero hacerlo mientras aún estamos en la ciudad. Ya que probablemente no nos permitan volver por un tiempo. ¿Tienes un sastre?, preguntó Blake. Sorprendentemente, sí, dije, encogiéndome de hombros. Me lo encontré por casualidad. Les presentaré en otro momento. Señalé al resto de la sala. Voy a salir ahora mismo a ver si puedo ponerlo en marcha. Les aconsejo que no esperen demasiado. ¿Quedamos para vernos?, preguntó Ruby. ¿Dentro de 1 hora? ¿2? Apunta a las 3, dije. Es decir, a las 2. Si no encontramos nada para entonces, al menos habremos tenido tiempo de pensar. Mantén la cabeza agacha, la policía probablemente estará furiosa hoy. Me daría tiempo para aclarar las cosas con Vic también. Estaba seguro de que sería un problema una vez que llegara. Ojalá no llamara a la policía por principios o algo así. Y luego estaba el problema de tener que ir a su tienda sin que me pillaran.
Es difícil pensar que aún tengamos una oportunidad después de todo lo que pasó anoche, dijo Jaune. Hacemos todo lo posible, pero eso no cambia el hecho de que se escaparon. Lo curioso de cazar es que a veces implica rastrear la presa después, dije. No suelo ser optimista después de una noche así, pero les prometí que no dejaríamos que se salieran con la suya. No cuando aún teníamos tiempo para hacer algo. Puede que no sepamos cómo va a pasar, pero así es. Tienen que confiar en mí. Sí, lo hacemos, dijo Pirra. Simplemente es difícil ver cómo. Siempre lo es, estuve de acuerdo. Luego me dirigí a mi pila de cosas y saqué mi guardapolvos. Había recibido un buen golpe en los últimos días, debido a los diversos tiroteos y accidentes en los que había estado involucrado. Biff me lo había dejado como nuevo, y ya parecía recién salido del Mojave. Así que llevaba ropa similar a la que Jaune solía usar. Una camiseta básica, vaqueros, mis botas y, por supuesto, mi casco. Tenía ganas de ponerme algo más normal al regresar. No pensaba quedarme dormido, pero sabía que usar mi armadura solo para estudiar el mapa era un poco excesivo. Aunque lamentaba no haber tenido algo más pequeño a mano para luchar. Puede que la gente no se hubiera inmutado la noche anterior, antes de lo del colmillo blanco. Ahora, tenía la sensación de que andar por ahí armado hasta los dientes podría atraer más de una mirada. Aunque era común que los estudiantes de Beacon llevaran armas, todos iban a estar nerviosos. Además, solo ayudó a atraer más atención hacia mi máscara de gas más identificable. Si no fuera porque me sentiría desnuda sin él, habría considerado quitármelo. En cambio, me llevé a Bloodmap y mi escopeta. Ambos tenían más posibilidades de pasar desapercibidos que el rifle de Clark. La potencia de fuego sería menor, pero así las cosas, si supiera que me enfrentaría a otra pelea, llamaría a mi casillero, lo que me recordó que necesitaba recuperar mi arma de fuego de Velvet. Quedarnos sin munición no nos serviría de nada, pero de todas formas, iba a tener que mejorar mi situación con la munición pronto. Volví a colocar la palanca en mi cadera y deslicé a Bloodmap cerca de mi bota, como siempre. Luego doblé mi guardapolvo bajo el brazo y me volví hacia todos. Si alguien tiene alguna pregunta, me voy, les dije. Recuerden, si se les ocurre algo, manténganos informados. Tengo una pregunta, dijo Nora levantando ligeramente la mano. Asentí con la cabeza hacia ella, asintiendo. ¿Qué pasa entre tú y Jan? Preguntó, usando un tono que sonaba inocente, pero que implicaba todo lo contrario. Aunque lo único que pude hacer fue devolverlo con verdadera inocencia. No lo sé, me encogí de hombros. A pesar de cómo se ven las cosas, no tiene por qué estar molesta. Vale no se encontraba mejor a la luz del día que a la luz de la luna. La tormenta que había llegado a última hora de la noche anterior había pasado cuando me desperté, pero sus efectos aún persistían. El aire era húmedo, extrañamente frío para un día de pleno verano. El pavimento y la acera aún estaban oscuros con humedad en los bordes, y aún quedaban charcos donde la carretera se agrietaba y se hundía con el suelo. Las nubes se habían ido y brillaba el sol, pero aún quedaban señales de que había llovido con fuerza. Sin hablar de las réplicas que aún resuenan de la verdadera tormenta que ocurrió. Las calles no estaban vacías, como si hubiera habido una batalla masiva. La vida seguía su curso, incapaz de detenerse por lo sucedido. Pero se había ralentizado. Había menos gente en la calle que en los últimos 2 días. Los que se movilizaron rápidamente optaron por no quedarse en las calles. Los daños causados por el colmillo blanco no fueron generalizados, no como habían intentado durante la mayor parte de mi tiempo en Vale. Los edificios no fueron alcanzados por disparos, y las calles no parecían las secuelas de una película de acción cutre. El colmillo blanco había optado por atacar a objetivos difíciles. Concentrar sus esfuerzos para causar un efecto. Los lugares que atacaron, recibieron golpes más duros por ello. Durante mi viaje a la tienda de Biff, no me desvié de las comisarías. Sabían a quién buscar si querían arrestarme, y no pude esconder mi máscara de gas. Al menos no sin quitármela, lo cual era otra historia. Pero sí tuve que pasar por un par de lugares pequeños mientras me dirigía hacia él. Me dio la oportunidad de ver la diferencia. Era la noche y el día, entre el resto de Vale y lo que le habían hecho a la policía. Solo con los 2 edificios que pasé, podría escribir una larga lista de daños. Ventanas destrozadas, puertas reforzadas arrancadas de sus bisagras, vehículos hechos añicos. Incluso había algunos que habían sido arrojados a un lado y volcados. La mampostería estaba hecha pedazos, las paredes voladas como si hubieran recibido una bola de demolición. Todo eso fue solo desde el exterior. No pude distinguir nada de lo que había sucedido más adentro.
Tampoco me molesté en contar todas las marcas de tiza que vi. En ambos lugares, noté la merodeada de la policía. Era como ver un cortejo fúnebre. No creo que se les escapara que los errores de la noche anterior los afectaron tanto como a cualquiera. Incluso más. Probablemente todos habían perdido amigos y seres queridos por ello. Una parte vengativa de mí sentía que era merecido por el rotundo fracaso que había demostrado ser su organización. Pero sabía que ese sentimiento era erróneo. Aunque hubieran necesitado una llamada de atención sobre la realidad que los rodeaba, eso no justificaba nada, por mucho que ese fracaso les afectara. El despertar no debería haber tenido que costar la vida de otras personas. Especialmente la de aquellos que bien podrían haber estado intentando hacer lo correcto. La culpa de todo recayó en el colmillo blanco. Pero la policía también fue responsable, en todos los sentidos. Intenté no quedarme por esas zonas, cerca de la policía. No me notarían, pero llamaría la atención si se les ocurría levantar la cabeza, aunque fuera un poquito. Los tejados resultaron ser la mejor manera de viajar, incluso de día. Evitaba a la gente que pudiera reconocerme y mantenía mi posición privilegiada sobre todo. Solo los bullets y las aeronaves en el cielo me veían. Había muchos menos que antes. No se habían ido a ninguna parte, seguían en Vale, en algún lugar. Tenían que estar. El colmillo blanco los necesitaba para transportar todo el polvo que habían robado. Si no, no los habrían necesitado en primer lugar. Habría sido un riesgo enorme e insensato. La única pregunta residía en a dónde los habían trasladado. La única pregunta con la que habíamos estado tropezando durante semanas. Tras cruzar la ciudad, bajé de los tejados y me encontré en la calle con la tienda de Biz. La zona estaba prácticamente abandonada. Supuse que la gente no tenía muchas ganas de comprar después de todo lo sucedido. Es significativo que una de las ventanas de cristal de Biz estuviera destrozada. Crucé la calle y me acerqué a la puerta de la tienda. El cartel decía que estaba abierto, así que probé a abrir, solo para ver. Se abrió con el sonido de una campana, y me asomé con cautela. Era muy parecido a lo que recordaba. Ropa apilada y colgada en cada rincón disponible, todo impecable y de excelente confección. Un ejemplo del artesano. Incluso las prendas que parecían pasadas de moda parecían frescas y listas para usar. Biz, el mismísimo musculoso que era, había salido de detrás del mostrador, barriendo cristales del suelo junto a la ventana. Su escoba y su recogedor eran diminutos comparados con él. Había dejado de barrer y me miró mientras yo miraba por la puerta. «Buenos días», dije. «Buenos días», asintió en respuesta. «¿Problema?» «Un poco de ira injustificada», respondió Biz, recogiendo lo que quedaba del vaso. Luego se inclinó ligeramente hacia adelante, agarrándose un ladrillo del suelo con la mano que sostenía la escoba. Los sujetó con facilidad mientras se dirigía a la parte trasera de la tienda. «Parece que hay mucha gente así por ahí». «¿En serio?», dije al entrar en la tienda. «¿Pero seguro que está abierto?» «Depende de a qué vengas», respondió Biz, guardando el vaso y el ladrillo en una bolsa antes de tirarlos a la basura. Se recostó detrás del mostrador y me miró, con la cabeza inclinada de una manera que parecía apuntarme con sus cuernos. «Supongo que has visto las noticias», me aventuré a decir. «Quizás», dijo Biz secamente. «¿Tiene algo que ver con tu presencia aquí?» «Solo en lo que respecta a los negocios», dije, señalando mi guardapolvo doblado. «A menos que estés a punto de revelar alguna afiliación que sea perjudicial para los negocios». Biz me miró con una ceja arqueada, con la vista fija en sus cuernos. Negó con la cabeza. «Quizás lo fueron, antes del cambio de liderazgo. Por lo que a mí respecta, ahora están haciendo más daño que bien». «¿Dónde me deja eso?», pregunté. Biz se encogió de hombros. «En ningún sitio, si no estás aquí para causar problemas. Pagas bien y las ventanas no son baratas». Asentí, dispuesto a aceptarlo. «Tengo que preguntarte, ¿estás loco?», continuó Biz. «Sé a qué te enfrentas». Mis hombros hicieron un gesto de arriba a abajo. «Está en el nombre». Biz se rió entre dientes y me hizo un gesto para que me acercara. «Vamos, veamos qué te trae por aquí». Sin pensarlo más, crucé la tienda y me detuve en el mostrador de servicio. Allí, dejé el plumero y lo desdoblé, extendiéndolo para que Biz lo viera, lo que nos permitió a ambos ver mejor todo el daño causado y mis esfuerzos por mantenerlo en buen estado. Todos los agujeros de bala y las marcas de corte, las quemaduras y los trozos deshilachados. Incluso mi costura sobresalía. No porque no estuviera bien, sino por donde estaba colocada y el hilo más grueso que había usado para las reparaciones.
No fue un trabajo bonito, pero sí efectivo. Por aquel entonces. Pero todo se había deshecho, y mi abrigo estaba nuevamente sujeto por hilos. Biff miró el abrigo, el que me había hecho. Guardó silencio mientras procesaba lo que le habían hecho. Luego me miró. Te di esto hace menos de un mes, ¿qué hiciste? Preguntó. Ya lo sabes, respondí sin pudor. Biff exhaló por la nariz como un bufido. Esperaba que durara más. Créeme, aguantó bien hasta que me empezaron a pegar, le dije. Tu trabajo no está en duda. Biff meneó la cabeza, exasperado. Dudo que puedas, pero ¿puedes arreglarlo? Pregunté. Soltó un suspiro lento mientras revisaba mi abrigo. Levantó las mangas, les dio la vuelta y miró a través de las lágrimas. Aunque pudiera, lo destrozarías otra vez, respondió Biff, negando con la cabeza. Tendré que rehacerlo con algo más resistente. Biff metió la mano en mi abrigo y la metió en uno de los bolsillos. Salió con un recuerdo de Dinky el T-Rex. Frunció el ceño al mirarlo. ¿Qué demonios es esto? Una joya que recogí hace un tiempo, le dije. Se me había olvidado que estaba ahí. Creía haber vaciado los bolsillos antes de venir. Murmuró Biff, dejando a Dinky en el mostrador junto a mi abrigo. Bueno, en fin, no creo que pueda hacer mucho para arreglarlo. Podría pasar horas cosiendo las piezas y trabajando con materiales nuevos para los parches, pero probablemente lo destrozarás otra vez. No intencionalmente, repliqué. He mejorado en el uso de mi aura para amortiguar los impactos. Casi todo el daño que ves es resultado de lo que ocurre cuando falla. Aunque lo sea, el daño causado no es algo que se pueda ignorar, explicó Biff. Aunque los parches y las puntadas aguanten, el material nuevo no aguantará tan bien como el original. Lo que significa que tendrás que repararlo más a menudo. Tarde o temprano, tendrás que reemplazarlo de todos modos, simplemente porque sería más de hilo que de tela. Me preocupa un poco ese equipo deportivo que me encargaste para hacerte. Eso sí que ha aguantado bastante bien, le dije. Todo lo que me has hecho suele aguantar bien, hasta que hago algo para lo que no está destinado. Seguro que el plumero también lo habría hecho, si no fuera por algo en lo que me envuelvo. Debería haber imaginado que lo pondrías a prueba, después del estado en que trajiste el primero, se quejó Biff. Vamos a tener que empezar con un material más resistente. La cuestión es cuánto más resistente. Me miró de nuevo. ¿Qué tal te fue mientras lo llevabas puesto? ¿Algún problema? Ninguno, la verdad, respondí. Se movía con facilidad y no estaba rígido. Además, era tan ligero que casi no noté su presencia. Me gustó. Esperaba que sí, asintió Biff, frunciendo los labios. Usé algo un poco más pesado que el original cuando lo hice. Algo de alrededor de 7 a 8 onzas por yarda cuadrada, explicó. Un poco mejor que el original, pero lejos de ser el material más pesado que podría haber usado. La cosa es que puedo usar algo más pesado y será más resistente, pero la desventaja es que se sentirá así. No se moverá con la misma facilidad, y tendrás que acostumbrarte a usar algo más pesado. ¿Cuánto es lo máximo que pesa? Pregunté, solo por curiosidad. Si encargo el material a medida. Unos 12 días laborables, quizá más, respondió Biff, aproximando. Pero no lo consideraría, a menos que planees un viaje a Manly y necesites la cobertura. Te vas a cocer de calor aquí abajo, sobre todo en pleno verano. Comprensible. Asentí. El material original del guardapolvos del antidisturbios era delgado para compensar las condiciones del yermo. Podía hacer frío, pero los días podían ser más calurosos, casi siempre. La movilidad también era una preocupación. En este caso, el material adecuado era tan importante como su uso. ¿Crees que puedes aumentar la resistencia una onza más o menos del original? Puede que no sea mucho más resistente, pero un aumento gradual sería el punto de partida. Creo que puedo hacerlo, asintió Biff. No debería dificultar el movimiento, manteniéndolo en incrementos más pequeños. No notarás tanto el peso, pero quizá lo notes un poco más rígido que antes. Deberías llegar a los 9 o sí. Eso no debería ser un gran problema, dije. Es la diferencia entre movimientos más finos y golpes más potentes. Si me estorba, lo quito cuando lo necesito. Siempre puedo volver a empezar si resulta ser un problema. Puedo aceptar que repitan, asintió Biff, rascándose la barbilla, pensativo. Aún así, mejorar el material no servirá de mucho. Será más resistente, pero considerando lo que te espera, no significará mucho. Supongo que te refieres a cosas como balas y espadas. Pregunté. Gruñó Biff.
Tu aura servirá de algo, pero no lo detendrá todo. Por algunas de las imágenes que tenían, parecía que llevabas una especie de armadura debajo. Normalmente sí, asentí. Una combinación de placas compuestas duras sobre una armadura tejida más blanda. Es efectiva contra muchos, sobre todo combinada con mi aura. ¿No crees que te dedicas a ese tipo de cosas? Biz negó con la cabeza. No es de mi familia. Tuve un tío que se dedicó a la herrería, pero siempre fue la oveja negra, por así decirlo. Pero no sería un buen sastre si no se me ocurrieran algunas cosas. Agarró la solapa del abrigo y la abrió un poco más, inspeccionando el forro. Creo que puedo hacer algunas capas. Poner una tela más fina por fuera para que cubra. En la parte interior podría hacer puntadas de refuerzo a lo largo. Las armaduras de tela antiguas lo hacían para darle resistencia, y además, con acolchado. No tendrás eso, pero el hilo extra al menos hará que sea menos probable que se rompa. Facilitará futuras reparaciones. ¿Cuánto me va a costar eso? No tanto como el abrigo, pero no va a ser barato. Pero tienes el dinero, y yo defiendo mi trabajo, dijo Biz, sonriendo. Asentí, estando de acuerdo con eso. Hacerlo así también te permite hacer más cambios, explicó Biz, extendiendo el abrigo. Con las capas interior y exterior mejor separadas, puedes controlar mejor el grosor del material. También podrías cambiar la capa exterior a tu gusto, e incluso añadir relleno. Eso tampoco incluye usar dusueave, aunque quizás sea un poco exagerado. ¿Tejido de polvo? Pregunté, viendo la obvia venta adicional por lo que era, pero mordiendo el anzuelo por curiosidad. Cosas de la vieja escuela, dijo Biz con una leve sonrisa. Es una forma antigua en que los cazadores incorporaban el polvo a sus estilos de combate. Un trabajo minucioso de imbuir tipos específicos de polvo en hilos y telas para que el portador pudiera invocar sus efectos. Ya sea pasándolos a sus armas, usándolos junto con sus semblantes o dándoles alguna otra utilidad. Todavía se ve de vez en cuando, pero no es común. Parece mucho esfuerzo para algo que se puede hacer usando balas, respondí. Como dije, su uso variaba según cada persona. Aunque eso es parte de la razón por la que cayó en desuso, coincidió Biz. Eso, y no es tarea fácil. Incorporar el polvo al material requiere tiempo y práctica para hacerlo bien, y luego el usuario también debe saber cómo usarlo. Hay ventajas y desventajas, pero a pesar de eso, quienes realmente saben lo que hacen con él son aún más capaces. Aunque ayuda a tener una semblanza que también pueda trabajar con él. ¿Y si no? Pregunté. Me cuesta ver la ventaja de tener ropa que pueda electrocutarme o provocar mi inmolación repentina. No es tan grave y es más seguro de lo que crees, aseguró Biz. La cantidad de polvo que suele incorporarse al tejido es mínima, una fracción de lo que se usaría en una bala. Incluso si no lo son, la mayoría de los tejidos mantienen material entre sí que actúa como aislante. Con las distintas hebras aisladas, incluso si una explota repentinamente, las demás permanecerán intactas. Normalmente. Puedo oír la pausa en ese normalmente. Biz se encogió de hombros. Nada es infalible. Vaya si lo sabía. A pesar de eso, dependiendo de qué sea y cómo se use, tener una semblanza solo facilita ciertos usos. Incluso sin ella, usar tu aura activará el polvo y te permitirá controlarlo sin riesgo de lesionarte. Puede que no puedas hacer nada fuera de lo común con ella, pero dependiendo de cómo la uses, puedes obtener resultados increíbles. Gruñí, reconociendo las posibilidades. Dijiste que esto es algo que no mucha gente sabe hacer. ¿Es seguro asumir que tú sí? Biz asintió. Mi abuela me enseñó. No tengo mucha experiencia ni práctica, pero me enseñó bien. ¿Y simplemente lo enhebras en la tela? Pregunté. ¿Cuánto dura? Parece que no dura mucho. De nuevo, eso depende de cómo lo uses, explicó Biz, cambiando de postura. La mayoría de quienes usan tejido de polvo saben que es finito al principio y lo integran con cuidado en su estilo de lucha. Las cantidades son pequeñas, pero ¿cómo decirlo? Es como un motor. La forma en que lo usas es el motor, el tejido es el combustible y tu aura es el acelerador. Cómo lo usas depende de ti, y la velocidad con la que lo consumes también. Dicho esto, no es raro que el trabajo se parezca más a un bordado que a una simple costura. Los hilos superpuestos requieren más cuidado debido a la concentración de polvo, pero también significa que tienes más para usar en cualquier momento. Además, ofrece la ventaja adicional de tener los efectos relacionados centralizados en un área determinada. De pequeño, mi abuela me hizo un abrigo de invierno con un forro de polvo de fuego. Fue lo más abrigado que he usado en mi vida.
Genial, dije, asintiendo. Pero no necesito que mi ropa funcione como un horno andante o un refrigerador. Es solo un ejemplo, dijo Biz, encogiéndose de hombros. De nuevo, tendrías que saber cómo lo vas a usar. La principal razón por la que lucho es disparar a la gente y, si no, intentar que no me disparen, le dije. Puedo luchar en espacios reducidos, pero la mayoría de las veces no me deja mucho espacio para experimentar con el polvo en mi armadura. Lo entiendo, era solo una opción, dijo Biz. No lo solemos pedir mucho. Pero tampoco tenemos muchos justicieros. Pensé que vería si podía ofrecer más opciones poco comunes. Lo cual estoy seguro que es todo por la bondad de tu corazón, dije con sarcasmo. Maldita sea si quieres, pero de verdad aprecio lo que has hecho. Mucha gente de este barrio lo hace. Piensa que es la opinión pública actual, dijo Biz, antes de sonreír con suficiencia. Además, si vas a representar mi ropa, mejor asegúrate de que valga la pena. Sobre todo si vas a pasarla por la trituradora varias veces. Tendré que pensármelo, dije, considerando las opciones. Mi experiencia con Dust estaba mejorando, pero aún no estaba dispuesto a empezar a usarlo. Daba miedo y era inestable, y prefería no tocarlo si existía la posibilidad de inmolarme. Sin embargo, reconocía que aprender a usarlo mientras lo llevaba puesto podría aportar beneficios interesantes y valiosos. Solo necesitaba tiempo para meditarlo. Y sabía que, por lo que a Biz respectaba, iba a tener mucho. Parecía algo que podría hacerse en cualquier momento. ¿Cuánto tardarás en terminar el abrigo y el forro, sin más? Biz frunció los labios un momento, pensando. Menos que la primera vez. Tengo tus medidas archivadas de la última vez, pero creo que una revisión rápida sería lo indicado. Te ves un poco más rellenita que la primera vez que nos vimos. He estado entrenando y comiendo verduras, respondí, mirándome un brazo, consciente de que estaba levantando un peso que aterraba a la mayoría de los habitantes del yermo. Da miedo pensarlo. Hay gente aún más grande. Como tú, por ejemplo. Los halagos solo sirven hasta cierto punto, dijo Biz riendo entre dientes, agitándome uno de sus enormes guantes. Ven acá. Te daré una medida rápida y podrás volver a... Me miró con curiosidad. ¿Qué estás haciendo exactamente? Estoy cazando al colmillo blanco y tratando de evitar que roben el suministro de polvo de Vale, respondí. Sigue por aquí. Sigo investigando su paradero. Biz se echó a reír. ¿Qué clase de vida llevas? Una interesante, respondí mientras caminaba detrás del mostrador. Biz tomó mis medidas y me dio un vistazo a cómo sería el resultado aproximado. Sin duda, sería más resistente de lo que estaba acostumbrado, pero no muy diferente en cuanto a la apariencia. La capa adicional sería algo que tendría que considerar. Las puntadas de refuerzo al menos harían que resistiera mejor lo que le hiciera. Más que la tela lisa. Luego estaba el asunto del Dusueave. No me resultaba tan fácil de entender. Nadie que yo conociera lo usaba, pero eso no significaba nada. Que algo fuera difícil de conseguir no significaba que no pudiera ser útil. Aunque requeriría algo de experimentación, tal vez hubiera algunas cosas que pudiera hacer con él. Más aún, si tuviera una idea real de qué era mi semblanza o cómo funcionaba. Penny parecía creer que los breves destellos de comprensión que tenía formaban parte de ello. Quizás tenía razón. Pero si era así, era difícil ver cómo podría combinarla con Dusueave. Iba a tener que dejar la idea de lado por ahora. Incluso si se pudiera controlar con aura, no tener una buena idea de lo que hacía ya sería bastante malo sin tener que cubrirme de explosivos. Además, solo servía para distraerme del verdadero problema. Podría preocuparme por ponerme la ropa más sexy después de terminar con los negocios en Vale. Tras salir de casa de Biz, me di cuenta de que ya había pasado una hora. Una combinación del tiempo que me llevó cruzar Vale y el que Biz tardó en hacer bien su trabajo. Me quedaban 2 horas, sin contar el tiempo que tardé en volver al apartamento. Crucé la calle de vuelta al callejón y empecé a subir al tejado por una de las escaleras de incendios. Solo llegué a la mitad del camino antes de detenerme. Porque no tenía a dónde ir. Les había dicho a todos que necesitábamos investigar cualquier pista que tuviéramos. Pero sabía que era una tarea difícil. Incluso si no era nada nuevo, no descubrirían lo que necesitábamos con la suficiente rapidez. En mi cabeza, podríamos sobrevivir toda la noche y tomar la aeronave a la mañana siguiente. Lo había hecho suficientes veces para saber que funcionaría. Ese había sido el plan original, de todos modos. Este fin de semana se suponía que nos daría ventaja sobre el colmillo blanco.
Podría aguantar la semana siguiente y podríamos repetirlo el fin de semana siguiente si fuera necesario. Resultó que simplemente no teníamos ese horario. Mi instinto me decía que los Colmillo Blanco iban a salir de Vale pronto. Si es que no habían empezado ya. No podían salir en ese preciso instante, mientras salía el sol. La policía seguía en el aire y no les convenía intentar algo así cuando todos ansiaban venganza. Sabía que si no terminábamos todo antes de que nos obligaran a volver a Beacon, se acabaría. Colmillo Blanco cobraría antes de que pudiéramos hacer nada más. El tiempo corría oficialmente en nuestra contra, si no lo hubiera sido desde el principio. No había forma de frenarlo. No fumaba, pero de repente comprendí por qué algunos de mis compañeros encendían un cigarrillo de vez en cuando. Esos cigarrillos tenían casi 3 siglos de antigüedad, y la gente todavía los fumaba. Incluso Cass, a veces, obligando a mis pies a moverse, subí el resto del camino de regreso al tejado y me senté. Mis pies colgaban sobre la escalera de incendios mientras miraba hacia los tejados de Vale, por primera vez bajo la luz del día. Una vista muy diferente a la que normalmente tenía por la noche. Incluso siendo un día más fresco, podía ver el calor ascender sobre la ciudad. Ondulando el aire mientras la convección lo transportaba hacia arriba. Todo lo que podía hacer era sentarme y pensar. Dejar que la luz del sol me rejuvenezca. Ver el aire ascender mientras me relajaba. Estresarme por el problema no produciría una solución más rápida. No cambiaría el hecho de que estaba sentado en un tejado, solo. Asomando como un pulgar dolorido y esperando a que uno de los bullets me viera. Había ángulos que aún no veíamos. Tantos que no habíamos visto. Dejé que mis pensamientos vagaran un poco. Intenté repasar los fragmentos de conversaciones que había oído, relacionarlos con lo que sabía. Tauro no había dejado escapar nada. No era lo suficientemente arrogante como para arriesgarse, pensando que podría matarme. Ninguno de los presos tenía ni idea de lo que pasaba. Tampoco habían tenido muchas oportunidades de decir lo contrario. Tampoco había pillado ni rastro de Torchwick. Tuve un encuentro desagradable con su abominable socio, pero eso tampoco contaba. No había ningún otro sitio donde buscar, ni piedras que remover. Habíamos llegado al final del camino. La única opción que nos quedaba era seguir adelante. Abrir un nuevo camino donde no lo había y esperar que el terreno se mantuviera bajo nuestros pies. El P-Boy consideraba toda la situación en torno a Blake y el Colmillo Blanco una misión activa. Eso debería haberme dado algún tipo de rumbo, más que suficiente para empezar a abrir camino. Pero todos los rumbos disponibles se habían cumplido. Habíamos recorrido todos los lugares que aún quedaban. No quedaba ningún lugar donde no hubiéramos estado y del que pudiéramos esperar aprender algo. No quedaba nadie a quien pudiéramos contactar con la esperanza de obtener algo. Incluso si lo fuera, sería como sacarme una muela o intentar tener una conversación con Yang. Lo cual no era una comparación justa, Yang había demostrado ser una buena conversadora. Solo los acontecimientos recientes habían enturbiado las cosas. Algo la preocupaba claramente, y sabía que tenía que ver con nuestra conversación sobre Junior. Pero no sabía qué. Intenté ser sincero sobre lo sucedido y le conté la información con la mayor delicadeza posible. En cambio, solo complicó las cosas entre ella y yo. No podía obligarla a hablar conmigo, pero si algo andaba mal, tenía que decírmelo. Aunque solo fuera porque pensaba que yo era un monstruo por haber tenido que matar a todos esos tipos para mantenernos a salvo. Francamente, lo único que lamenté de esa noche fue que Junior se escapara. Por su bien, más le valió que se fuera lejos, lejos. Porque si alguna vez lo pillaba, le demostraría que hay cosas mucho peores que extorsionarlo para que le diera unas copas. Bajé la vista hacia mi Pip-Boy y pasé a la sección de misiones. ¿Qué hay de nuevo, Pussycat? Falló. Viaja y busca evidencia en la cueva. Opcional. Busca evidencia en las ruinas de la cueva. La cueva. Club de jóvenes. Vista de un macabro asesinato en masa. Acordonado por la policía. Incendiados antes de llegar siquiera. Como una cerilla arrojada a un montón de trapos empapados en etanol, vi cómo el fuego se extendía ante mí. Un nuevo rastro se abría paso entre la maleza, iluminando el camino. De acuerdo, dije, levantándome del tejado. ¿Por qué no vemos a dónde nos llevas?